Hola conquistadores, les voy a enseñar ahora el uso correcto, el mantenimiento, etcétera, de todas las herramientas de corte que podemos utilizar en un campamento. Es decir, el machete, el hacha, el cuchillo, la cortapluma multiusos, etcétera. Esto que ustedes van a aprender ahora en este video les va a servir para varios puntos que se encuentran, por ejemplo, en Amigo de la Naturaleza, en Especialidad de Acampar, Campamento 1, Campamento 2, Campamento 3, Pionerismo y en un montón de otros lugares más donde también lo piden. Entonces, empecemos. Primero vamos a ver cuáles son las herramientas de corte de las cuales vamos a hablar. Vamos a hablar del hacha de mano y también vamos a hablar del hacha grande, aunque esto no es muy común utilizar en un campamento, pero también lo vamos a referenciar. Voy a viajar por acá. Vamos a hablar también del cuchillo. Se me cae el hacha. Vamos a hablar también de los cuchillos, de los machetes y de las cortaplumas o de las navajas multiusos. Y vamos a empezar hablando de las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Y hablando de machete, acá tengo mi machete de las medidas de seguridad para no olvidarme ninguna. Mira, esto es muy importante porque en cada punto de cada especialidad que se pide sobre herramientas de corte, piden sobre las medidas de seguridad. Te piden 10 y yo te voy a dar 12. Se puede inclusive separar un poco, pero son las más generales. Lo importante es lo siguiente, presten atención. Uno, es importantísimo cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo, a mi cuerpo y al cuerpo de otras personas. Yo cuando voy a cortar, no voy a cortar hacia mí, ni voy a cortar acá donde tengo la pierna atrás, ¿sí? Ni voy a cortar medio hacia, como hacia mi cabeza o hacia ninguna parte del cuerpo. El corte tiene que ir siempre hacia afuera del cuerpo. Y por supuesto, no tiene que ir hacia el cuerpo de ninguna otra persona. Eso quiere decir que es importante que no haya personas cerca en el momento donde uno está cortando, ¿sí? Especialmente los cortes, digamos, de grandes ramas que se hacen con machete o con hachas. Otra de las cosas que es importante también es no emprender una tarea de corte si yo no tengo los conocimientos o la experiencia necesaria. Es decir, que si viene tu director y te dice, mira, necesitas cortarme ese árbol, acá tengo el hacha, te doy, y vos nunca en tu vida cortaste nada, entonces es importante de que no lo hagas, ¿sí? Tenés que saber, tienen que enseñar primero, tenés que haber practicado antes. Es importante que tengas la posibilidad de practicar antes de llevarlo digamos, a hacer el corte como tiene que ser. Muy bien. Mantener siempre la mente en lo que uno está haciendo, porque si uno se distrae es altamente probable que me termine lesionando. Los cocineros que usan cuchillos de cocina muy afilados tienen un axioma fundamental, es que si uno saca la cabeza de donde está cortando, se corta. Entonces es importante estar siempre concentrado en lo que uno está haciendo. También es importante cortar sobre un terreno firme, es decir, la mayoría de los cortes, casi todos los cortes, se van a hacer en un lugar donde el elemento que voy a cortar no se mueve. Si no se mueve, tengo más posibilidades de cortarlo, de que la energía del corte vaya al corte y no se desparrame en que la herramienta se me vaya para algún otro lado o en que me rebote. Por eso, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que despejar el área de corte. Si yo estoy queriendo cortar un tronco, un palo, lo que sea, y digamos, en todo el movimiento de la herramienta de corte estoy teniendo ramas que me están molestando, o yo estoy en una mala posición, entonces esas ramas pueden hacer que la herramienta se me vaya para otro lado, que se me caiga, se me salga de las manos, inclusive hasta que se salga disparada hacia otro lugar. Por eso el lugar donde uno va a cortar tiene que estar despejado. No emplear nunca demasiada fuerza para cortar, especialmente cuando usamos machete y hacha. A veces vemos personas que le dan una terrible energía al hacha cuando no la necesita. No va a cortar más rápido por darle más fuerza al hacha o al machete. Vamos a cortar más rápido si sabemos dirigir bien el corte, si somos precisos en el corte. Pero es solamente necesario, en el caso del hacha, el mismo peso del hacha nomás al bajar con un leve movimiento ya alcanza. No es necesario darle demasiada fuerza. Nunca debemos jugar con las herramientas de corte. A veces vemos que los conquistadores están con los machetes. Y juegan y que, no sé, inventan que están con espadas y andan cortando cualquier cosa. No, no se puede jugar. Las herramientas de corte solamente deben utilizarse para el momento que se necesitan, no antes, no después. No hay que hacer ostentación de herramientas de corte. Muchas veces vemos que los chicos están
mostrando sus cuchillos. El papá le regaló un cuchillo súper fantástico y ahí anda con el cuchillo, mirá mi cuchillo. No, no hay que hacer ostentación de herramientas de corte. Nunca hay que arrojárselas a nadie, ni siquiera cuando están en su funda. Si alguien me la pide, ¿cómo se la tengo que entregar? Se la entrego siempre por el cabo, por el mango. Es decir, yo agarro así la herramienta de corte y se la entrego a la otra persona para que la sujete desde el mango. En el caso de que fuera un hacha, le voy a entregar el hacha de esta forma. Así le voy a entregar el hacha a la persona. Es importante transportarlas siempre con el filo cubierto. En el caso de los cuchillos en sus vainas, en el caso de las hachas, cuando las transporto hacia el campamento, les pongo un cartón en el filo, las ato con una soga o con una cinta aisladora o una cinta de embalar o lo que sea, para que el filo esté cubierto. De esa forma, mientras la herramienta no está en uso y yo no tengo control sobre la herramienta, no hay peligro de que corte a nada ni que corte a nadie. Eso es muy importante. Las navajas, por supuesto, se van a llevar dobladas y guardadas. Es importante que las herramientas las mantengamos en óptimas condiciones, es decir, que estemos seguros de que los cabos de las hachas estén en perfecto estado, que no se vayan a salir. Ustedes van a ver, esta es mi hacha personal de mano. Yo acá le he puesto un montón de tornillos para que el hacha no se salga y esto me ha dado muy buen resultado porque cuando se empieza a aflojar, porque en algún momento se afloja, estos tornillos evitan que el hacha salga porque están trabados entre la madera y el cuerpo del hacha. Y lo mismo pasa con los cuchillos. Es importante asegurarse de que las cachas estén bien, que esté todo en buenas condiciones, que no vaya a haber nada roto, que se me pueda romper en la mano o que pueda arriesgar mi integridad física al utilizar. Y por supuesto guardarlo todo bien afilado, conservarlo en buenas condiciones siempre. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a lo que tiene que ver con el uso correcto de cada una de estas herramientas. Ya hemos visto las medidas de seguridad, ahora vamos a pasar al uso correcto. Y por supuesto vamos a empezar con las hachas. Vamos a empezar con el hacha grande. El hacha grande es muy poco probable de usar en un campamento. Y si hay un hacha grande en un campamento, el que la va a usar es el director o alguien que tenga mucha experiencia. Es raro, o mejor dicho, no debería ser normal que un conquistador esté usando un hacha grande. Pero el hacha grande se usa para cortar grandes árboles, algo que ya está obsoleto porque están las motosierras, o para trozar leña, que es el caso donde más se emplea. Yo simplemente les voy a dar un ejemplo de cómo se usa, pero esto por supuesto no es común en un campamento. Vale bastante para el hacha de mano, el mismo ejemplo, nada más que el movimiento es otro. Se hace de la siguiente manera: mano no hábil en la parte de más abajo, mano hábil en la parte de más arriba. Esto se va a deslizar así. El área de corte tiene que estar despejada, ¿no es cierto? Nada acá, nada allá. Esto es un corte de volea, es así, es así. Miren, hay que tener puntería, hay que practicar. Bueno, y acá vemos que se ha trozado el tronco, lo puedo seguir utilizando de vuelta, puedo volver a ponerlo, puedo volver a cortar. Y así sucesivamente. En el campamento eso es poco probable porque generalmente no utilizamos troncos grandes, sino utilizamos la hacha de mano, que es más pequeña, hay de muchos tamaños. Esta es de 1 kilo, es bastante pesadita, hay más chicas por supuesto. Y el tipo de corte es el siguiente. Es muy importante que donde yo voy a cortar esté bien apoyado y sea bien firme, para que no rebote y para que toda la energía del corte vaya a lo que yo quiero cortar. Ahí para que me tome la cámara. Para cortar un tronco es necesario cortar como sacando una cuña, como sacando una cuña. Se empieza con una cuña muy chiquita y se va agrandando de la siguiente manera. Ahí empezamos con una cuña chiquita y ahora vamos a intentar agrandarla. Es importante que sepan que en las especialidades les pide que ustedes sepan preparar leña utilizando correctamente el hacha. La leña que van a cortar siempre es una leña seca y la leña seca es mucho más dura que las leñas, o mejor dicho, que los troncos que están verdes. De paso, el conquistador no debe cortar nunca un árbol verde, salvo que sea de extrema necesidad.
Bueno, ahí ven cómo hicimos la cuña, si ustedes ven, es como una B corta así. La idea es ir agrandando la cuña lo más que sea necesario, pero sin exagerar, porque cuanto más grande, más vamos a tener que cortar y es más energía que se gasta. Voy a terminar de cortarlo utilizando el machete. Voy a utilizar un machete pesado, no es un machete comercial, este es artesanal. Pero para que ustedes vean que también a los fines prácticos es exactamente lo mismo. Es cortar haciendo una B. Bueno, y cuando ya estamos en una situación como esta, ya es simplemente quebrarlo porque... O bueno, si podemos rotarlo, lo podemos cortar del otro lado. Vamos a pasar entonces ahora, ya dijimos el hacha, entonces es importante que los cortes se hagan en B, despejado el lugar donde uno va a cortar, sobre un apoyo firme para que el hacha no rebote, tratando de hacer una cuña que lo vamos a ir agrandando lo menos posible, pero lo necesario para que penetre el hacha y podamos cortar. Vamos a hablar de los machetes ahora, que esta a mí me parece que es la herramienta más utilizada dentro de los campamentos, por lo menos en la región donde yo estoy es así. Este es un machete comercial. Son muy baratos. Yo le hice unas modificaciones acá para que me sirvieran a los fines prácticos míos. Pero aparte de tenerlo bien afilado, buenas condiciones, bien guardado, etc. Esta es una herramienta que se usa más para cortar cosas muy finas. Es decir, para cortar yuyos, para cortar maleza. Está más pensado para eso, porque es más livianito, pero puedo generar una alta velocidad en el corte, cosa que con el hacha no. Y a su vez tengo una superficie más grande. Generalmente el área del machete que es la que corta es la del medio, no es la punta. ¿Por qué? Porque cuando yo corto y imprimo la energía y la velocidad necesaria para cortar, cuando el machete cae en la parte del medio, se hace una palanca entre el peso de la punta y mi mano. Y acá genera mucha más presión de corte que si yo corto solamente con la punta. Con la punta tengo menos energía. Entonces, ¿dónde tengo que concentrar? ¿Dónde debo concentrar yo el área de corte con un machete? Más o menos en la región del medio, un poquito hacia la punta. Si yo el machete lo divido en tres partes, es en la parte del medio, un poco hacia arriba, hacia la punta. Cuando yo voy a cortar con el machete, es importante de que el sentido del corte, siempre que sea posible, sea hacia la raíz de lo que voy cortando, siempre que sea posible. Algunas veces no. Si yo corto en sentido paralelo, lo más probable es que me rebote. Lo importante es cortar hacia la raíz, porque de esa manera, como está agarrado, es más grueso acá, va a resistir más. La rama va a resistir más, la rama o el yuyo va a resistir más el corte y es probable que lo corte de mejor manera que si yo le pego solamente así. Voy a hacer algunos cortes acá de algunas ramas que hay acá para que ustedes vean. Entonces, estas ramas de caña, el corte lo tengo que hacer hacia allá, no perpendicular, sino en sentido, una especie de corte al bies hacia la parte de la raíz de la rama, así. Y acá vamos a cortar algunas ramitas también. Siempre hacia la raíz, ¿no? Ese es el uso del machete. Si yo estuviese cortando algunos yuyos que crecen desde abajo, no es el caso de acá porque me vienen de arriba las ramas, pero si los yuyos están desde abajo, los cortes los voy a hacer así, en este sentido. De arriba hacia abajo y en diagonal. Siempre alejado de mi cuerpo. De esta manera o de esta manera, alejado de mi cuerpo y por supuesto el de otras personas. También se puede utilizar un machete para cortar algo más grande como una rama, sí, como hice recién, por supuesto, el sentido es exactamente el mismo, es cortándolo en B, ¿no es cierto? Cuando cortamos un tronco, algo más grueso que una yuya. Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito del uso correcto del cuchillo. Acá tenemos dos tipos de cuchillos, hay un montón de cuchillos, de tipos de cuchillos. Vamos a hablar de dos tipos de cuchillos, que son los cuchillos que se utilizarían, que se usan en los campamentos, el cuchillo de monte. Hay muchos modelos, con esta formita, con esta otra formita, con serruchito, sin serruchito. Acá lo importante es que sea de buena calidad y que pueda conservar bien el filo.
El cuchillo sirve para tareas un poco más, no tan rudas, como el tema de cortar yuyos o cortar grandes troncos, ese tipo de cosas. Es más para la cotidianidad, es más para cortar algún alimento, es más para cortar algo más pequeño. Supongamos que yo quiero fabricar estacas porque me quedé sin estacas, entonces corto una ramita más o menos así como esta y quiero hacer estacas. Bueno, entonces ahí puedo usar el cuchillo. También puedo usar el machete, también puedo usar el hacha, pero capaz me queda más cómodo el cuchillo. ¿Y cómo voy a cortar esto? Voy exactamente igual que todo, en B, sacando como una cuña. Superficie firme, entonces ahí empiezo a hacer la punta de la estaca, etc. Si quiero pelar, puedo pelar, puedo cerrar si tengo cómo cerrar, etc. Entonces el cuchillo básicamente es para trabajos pequeños. Los cuchillos más grandes, como este que tengo yo acá, que tiene alrededor de 22 centímetros, 23 centímetros de hoja, también sirven como machetes cortos. En mi experiencia personal, yo en los campamentos generalmente solamente llevo un cuchillo como este grande y una cortapluma, y nada más. No llevo ni machete, ni hacha, ni nada. Y eso me sirve para cortar casi todo lo que necesito. Con eso me alcanza y me sobra. Entonces, mismas consejos de seguridad: área limpia, no cortar hacia una parte del cuerpo. En el caso de que quiera utilizarlo como hacha, ya dijimos cómo. Para pelar, pelamos en este sentido, así, tratando de mantener un ángulo adecuado, porque si lo oblicuo demasiado se me va a clavar. Pero eso, bueno, bastante obvio, ¿no es cierto?, cómo se trabaja con el cuchillo. Cuchillos como estos, por ejemplo, tienen este elemento de seguridad, que es muy importante. Uno se pone esta cuerdita y por ahí, en el mucho trabajo, a veces el cuchillo se escapa de la mano. Me ha pasado varias veces. Entonces, el tener una cuerdita de seguridad es muy útil. Esta cuerdita se puede usar de dos formas. La mejor es así, en la muñeca. Otra de las maneras es en la mano, de esta manera, así. Entonces, si a mí se me escapa el cuchillo, entonces tengo menos probabilidad de lastimar a alguien o lastimarme yo, porque el cuchillo me queda en la mano. También podemos utilizar un cuchillo que no es muy grande, como este, de campamento, para cortar un tronco a la mitad, un tronco grueso, por ejemplo, para hacer leña. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos el tronco sobre una superficie de apoyo firme, ponemos el cuchillo arriba, agarramos un palo como este, bien medio pesadito, y golpeamos así. Y de esta manera podemos trozar leña de esta forma, sin tener que golpear ni nada, cuando la herramienta que tenemos, como en este caso un cuchillo, no es lo suficientemente grande como para hacer ese tipo de corte. Lo hacemos de nuevo. Esto sirve, por ejemplo, para descubrir el corazón de un tronco, porque el corazón de un tronco, o de una madera que se ha mojado por la lluvia, adentro está seco. Entonces, si yo lo corto al medio, adentro encuentro madera seca con la que puedo sacar virutas finitas para hacer yesca. Y de esta manera poder prender un fuego, en caso, si está todo mojado, toda la leña mojada. Vamos a pasar entonces ahora al uso correcto de las cortaplumas. Por lejos, la mejor herramienta de corte en un campamento. El conquistador tiene que saber los puntos que dijimos, porque son parte de las tarjetas, ¿no? Pero si un conquistador tiene que llevar una herramienta de corte a un campamento, la navaja multiusos es la de elección. Búsquense una marca conocida, que sea de buena calidad, dentro de lo posible. Manténganla bien afilada, bien aceitada, en buenas condiciones. Lo que más van a utilizar en un campamento, lo más utilizable de todos, es la hoja grande, la sierra, en el caso de que la tenga, la tijera y el abrelatas. Eso es lo más utilizado en un campamento. Los demás utensilios pueden ser utilizados si lo saben, pero es menos probable. Entonces, vamos a descartar todas las herramientas para solamente utilizar la hoja grande. Entonces, ¿qué podemos decir de una cortapluma o de una navaja? Tener la hoja correctamente afilada, ya dijimos, y todo lo demás es aplicable esto también. Es muy importante cerrarla con seguridad, cerrarla así, no dejar los dedos abajo porque me voy a cortar. ¿Y cómo se usa la navaja? Igual que todas las otras herramientas de corte, siempre cortando hacia afuera el cuerpo. Esto se utiliza para trabajos mucho más pequeños, para cocinar, para hacer pequeñas artesanías, para etcétera, ¿no? Para hacer pequeños cortes. Quizás es de mayor utilidad que el cuchillo. Y al conservar, o al tener, algunas al tener este tipo de sierras, nos permiten cortar algunas ramitas sin necesidad de herramientas más grandes, porque las corta sin ningún problema, siempre y cuando uno sepa utilizarlas de manera correcta. Ahí he logrado un buen apoyo para no mover demasiado, y fíjense qué fácil que corto la herramienta a la maderita. Muy bien.
Dicho todo esto, entonces ahora vamos a pasar a la parte de afilado. Y ya que estamos, vamos a empezar por la navaja. Para afilar hay dos tipos o dos maneras para hacer un filo. La primera es cuando el filo está demasiado grueso. Por ejemplo, si alguien ha agarrado el hacha y ha golpeado piedras con el hacha. Nunca hay que golpear nada que sea más duro que la herramienta de corte, porque se rompe el filo. Si alguien ha golpeado piedras, el filo se ha roto mucho, se ha mellado. Entonces hay pedazos faltantes de filo en el hacha. Si ustedes miran el hacha o cualquier herramienta de corte, la navaja, lo que sea, van a ver que se ve brillo, se ve mucho brillo, se ven pedazos faltantes. A veces solamente se ve brillo, porque si han golpeado, han cortado sobre un metal o algo, el filo se ha ido el filo. Cuando la herramienta de corte ha perdido mucho el filo, como les acabo de decir por este tipo de tratos, es necesario sacar mucho material de la herramienta para poder afilarla. Eso es muy difícil de hacer en un campamento porque necesitamos una moladora eléctrica o algo por el estilo, ¿no? Algo que saque demasiado material. En un campamento nos volveríamos monos si nos ponemos con la piedrita de afilar a arreglar un hacha que está mellada. Es muy, muy difícil. Eso lo tiene que hacer alguien que sepa. Ustedes se lo dan al director o el director se encargará y lo llevará a alguien que sabe cómo sacar y arreglar el filo del hacha. Ahora, cuando a veces el hacha, el cuchillo, la navaja, lo que sea, pierde un poquito de filo porque sin querer la enterramos en la tierra o sin querer hicimos algo que perdió filo o simplemente se desafiló por el uso, entonces ahí viene la parte que ustedes tienen que saber, que es la de asentado del filo. Es decir, hay que volver a sacarle filo, pero es apenas un cachito. Y eso se hace con estas piedras que están acá. Tenemos básicamente dos tipos de piedras. Las piedras naturales vienen de diferentes tamaños. Esta que tengo yo es medio grande, no la van a llevar al campamento, se llevan piedras más chiquititas. Y después tenemos piedras artificiales, que son las que se fabrican con elementos que son abrasivos. Las dos sirven, lo importante acá es el tipo de grano de la piedra. Esta es una piedra de grano muy fino. ¿Qué significa? Que es muy, muy lisita. Es muy lisita y sirve para sentar filos muy, muy finos, como el de las navajas o el de los cuchillos. En cambio, esta piedra, que es de óxido de aluminio, es un material que se utiliza para hacer las piedras de afilar, tiene una parte más fina y una parte más gruesa, pero ambas son más gruesas que la piedra natural. Y estas se utilizan más que nada para afilar las herramientas de corte más brusco o más bruto, como por ejemplo el hacha. Entonces ahora vamos a empezar, como dijimos, con la corta pluma. ¿Cómo hacemos para afilar una corta pluma? Primero es necesario mojar la piedra. Se moja la piedra. Se moja un poquito la piedra. Y acá el truco es no variar el ángulo que existe entre la piedra y la herramienta. ¿Qué es variar el ángulo? Si yo estoy afilando en este ángulo, un ángulo de 12, 13, 15 grados, y empiezo sin darme cuenta a aumentar el ángulo, se me redondea el filo y no se afila nada. Entonces, ¿cómo se logra eso? Lo mejor es dejar la piedra en un lugar firme, agarrar la herramienta de corte y hacer este movimiento, suavecito, haciendo más presión al ir que al volver. También puedo hacer redondeles. No hace falta hacer mucha presión cuando yo quiero asentar el filo, es apenas nomás. Cuando voy a afilar la parte redonda, esta del filo, porque esta es la parte lisa y esta es la parte redonda, ahí lo que tengo que hacer es ir inclinando la navaja en este sentido. Ahí no estoy variando el ángulo respecto de la piedra y el filo, pero sí estoy variando el punto de apoyo de la punta. Entonces, ahí estoy afilando la punta. Ahí la muevo un poquito más y afilo la parte más, otra parte más de acá, la punta redonda. Y así voy hasta que va todo. Otra forma de hacerlo es hacer así e ir levantándola. Pero es importante no variar el filo. Se hace de un lado y se hace del otro. Así. Ahí estoy haciendo la punta, ¿vieron? Despacito, despacito, sin hacer demasiada presión, tratando de que la piedra esté siempre mojada. Muy bien. Con los cuchillos pasa exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Acá tengo que ver qué tipo de filo tiene el cuchillo, pero eso ya es otra historia. Entonces voy a apoyar el cuchillo y voy a hacer este tipo de movimiento. Ahí ustedes ven que gastó un poco la piedra y eso es porque está mellado. Al haberse mellado, tiene un pedazo de metal que sobresale el filo, entonces... Pero ya se acomodó, Acá hay otro más, vieron que rayó la piedra acá.
es muy importante tener siempre la mano por debajo de la piedra, porque si uno la tiene acá, se le escapa el cuchillo, se va a cortar. Entonces, así. ¿Cómo sabemos que una herramienta de corte está bien afilada? Primero, porque no hay nada que raspe sobre la piedra. Si raspa sobre la piedra, como acá ven, quiere decir, ven acá están las raspadas, digamos. Quiere decir que está mellado. Cuando no raspa nada sobre la piedra, quiere decir que está bien. Segundo, porque cuando miramos el filo hacia contraluz, no vemos ningún área de brillo. Si vemos un área de brillo, quiere decir que ahí no está afilado. No se tiene que ver nada. Y aparte, si con mucho cuidado paso el dedo por arriba del filo, esto es algo que todo el mundo sabemos porque lo hemos visto nuestros padres, nuestros hermanos, etc. Vamos a ver que es como que el dedo como que se me traba. Eso quiere decir que está tan filoso que con solo apoyar el dedo, el filo ha penetrado pequeñas décimas de milímetro en mi piel, sin lastimarme por supuesto, y eso quiere decir que está bien filoso. Muy bien, ¿cómo afilamos las hachas? La hacha de campamento, al ser más pesada, se puede afilar de la misma manera. Es decir, con la piedra abajo y el hacha arriba, pero es mejor tener una piedra más livianita, una piedra más liviana, dejar el hacha quieta, así como lo tengo yo, fíjense cómo es, así, y voy pasando la piedra sobre el hacha. Haciendo como redondeles, tratando de mantener siempre el mismo ángulo. ¿Cómo sé yo que el ángulo está correcto? Miren esto. Si yo me arrimo al filo del hacha, voy a ver que acá hay un área donde el hacha estuvo cortando recién, que tiene como una especie de liñita de color marrón oscuro. Eso es madera que ha quedado del corte que yo hice hace un instante. Yo voy a saber que estoy afilando en el ángulo correcto cuando esa liñita desaparece y se va brillante, se ve el brillo del metal. Entonces, si yo veo que se me está abrillantando, veo la marca de la piedra, no sobre el filo, sino más atrás, quiere decir de que el ángulo de la piedra está demasiado agudo. Tengo que levantarlo un poquito. Entonces, ahí lo levanto un poco más y ahí estoy viendo que la piedra me está gastando justo en el filo, donde yo quiero. Y ahí se ve. Lo mismo del otro lado, y así hasta que sepamos que no tenemos, que ha quedado bien afilada el hacha. Algunas veces pasa de que cuando uno afila demasiado, se queda una rebaba, que es como una especie de bordecito finito del filo, que cuando yo paso el dedo en esta dirección, siento como que hay un rebordecito. Ese rebordecito que se llama rebaba, también le dicen ceja, se saca lentamente pasando la piedra en sentido opuesto al filo, así. De un lado y del otro varias veces. No, en este caso no tiene rebaba, no hay problema, pero digamos así se haría para sacar la rebaba. En el caso de la piedra, si yo estoy afilando y tengo rebaba, la rebaba se saca una vez que se ve que el cuchillo está bien afilado, haciendo lentamente hacia atrás, así el filo, sin variar el ángulo, ¿no? Eso es muy importante. Y después yo paso la mano y me doy cuenta que no tiene rebaba porque no siento nada áspero cuando paso la mano en este sentido. Muy bien. Dicho todo esto, queridos conquis, hemos repasado el uso correcto y el mantenimiento en cuanto al filo de las principales herramientas de corte que se pueden utilizar en un campamento, puntos que les van a servir para varias especialidades y para varias tarjetas. Gracias por verme y espero que nos veamos en otro video. Chao, chao.